Queridos alumnos, buenos días. Bienvenidos a la clase de este día miércoles 2 de septiembre 2020. Vamos a ver en este día sobre la norma de elaboración o ya la presentación del informe final. Llámese de investigación, trabajo académico, trabajo de titulación, informe de profesional técnico, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver sobre esta temática. Ya la documentación está subida a la plataforma, pueden consultarla, bajarla para que la tengan detenidamente, o en su defecto la van realizando a través de las clases grabadas en vivo. Por otro lado, también alguna pregunta que tengan que hacer, por favor, me las comuniquen. Normalmente uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Sí? Les decía, si mi trabajo académico es una tesis, realmente se nos torna tortuoso, no sabemos qué poner en el marco teórico, a la final, dentro de la investigación, qué tengo que poner, hay ciertas cosas que se nos tornan un poquito complicadas, no las entendemos, o normalmente aplico la investigación científica, o a toda costa tengo que ver la forma de cómo aprobar la materia, ¿no? Pues bueno, lo importante es saber por dónde iniciar, cuáles son esos primeros pasos. Realmente una de las barreras que se tiene cuando uno va a escribir su trabajo es que debo tener un empoderamiento. El tema debe gustarme, el tema debe ser interesante, ese estatus de confort que tengo, debo dejarlo, debo tomar decisiones para que de esa manera cambie mi actitud. Mi actitud debe ser siempre positiva, ¿sí? Administren el tiempo es importante entre lo que van a dedicar. En este momento ustedes están en modo estudio, es decir, deben centrarse netamente en la preocupación de sus estudios sin descuidar las otras preocupaciones personales que puedan tener. Las otras preocupaciones personales que puedan tener, como por ejemplo, están sin trabajo, necesitan ayudar en la casa con las tareas, hay un cúmulo de trabajo de todos los profesores, entre otras actividades que probablemente tienen ustedes que atender. Pero sin embargo, administren el tiempo, vean entre lo importante y lo urgente. Les indicaba que dentro de mi información o dentro de mi informe que tengo que hacer, ya sea como trabajo académico, ya sea como trabajo de investigación, cualquiera que tenga este nombre, lo primero es empezar a cruzar fronteras, a vencer esas fronteras. Y más que todo, esas fronteras son del conocimiento. Hay cosas que no se conocen, pero tengo que buscar la forma, mediante videos, mediante consultas en el explorador, de que necesito tener nuevo conocimiento, necesito generar nuevo conocimiento. Para esto hay que considerar dos puntos, o dos aspectos. Primero, deben considerar la congruencia del programa, es decir, si ustedes están estudiando ingenierías en TI, entonces deben alinear sus proyectos, deben alinear sus investigaciones, deben alinear sus tesis a TI. Deben ser pertinentes, deben ser, desde el punto de vista científico y tecnológico y social, esa pertinencia, deben darle una dimensión, es decir, una delimitación y ver que sí sea posible llevar a cabo el proyecto. Pues tendré que aplicar innovación dentro de todo el proceso de diseño, dentro de todo el proceso de desarrollo, implantación y pruebas. Es decir, la innovación debe preponderar. Adicionalmente, debe enfocarse en las áreas de TI que ustedes consideren pertinentes, en general de la informática. Pues tienen que ver cómo lo van a hacer, es decir, cuáles son las metodologías que van a aplicar para realizarlas. Más no escribir las definiciones de la metodología, sino cómo van a hacerlo. Tienen que determinar la factibilidad del proyecto desde todo punto de vista, económico, técnico, operativo, social, etc. Pues pensar en la transferencia de tecnología, porque en algún momento ustedes tienen que presentar primero un documento y luego exponerlo, es decir, una exposición de su trabajo. Implica además que ustedes deben
ser eficientes en lo que planifican y eficaces o alcanzar la meta de lo planificado. Y si es necesario, pues hacer correcciones, hacer retroalimentaciones que vayan en mejora continua de que el proyecto tiene que ser cada vez mejor, con nuevas versiones, con ajustes de correctivos, entre otras cosas. Adicionalmente, es importante que ustedes tengan ya identificada la línea de investigación o el área que a ustedes más les conviene, al área que ustedes más dominan, al área que más les gusta. En noveno semestre, al final del octavo, ustedes van a dar un seminario de investigación, rapidísimo, pero ya enfocado netamente a su trabajo de titulación, a su trabajo académico para la graduación. Este puede ser un proyecto integrador, puede ser un proyecto de investigación, entre otras cosas, o acogerse al examen complexivo. Sin embargo, cualquiera de los documentos o de la modalidad que ustedes escojan debe tener una estructura, es decir, cómo está compuesto, cuáles son sus títulos, sus subtítulos, cuáles son sus apartados, entre otras cosas. Entonces, yo necesito, en mi tesis, en mi trabajo final, necesito sacar un producto y necesito sacar un documento. El producto, pues bueno, será una página web, el producto será un prototipo, será un estudio, entre otras cosas, pero debe estar acompañado de un documento. Un documento que puede tener estos apartados que nosotros vemos aquí, dependiendo de la institución. Actualmente tenemos una estructura para los trabajos de titulación, está en proceso de mejorarse, está en proceso de cambios, entre otras cosas. Sí, en proceso de cambio y proceso de mejora, entre otras cosas. Más sin embargo, cualesquiera que sea la estructura, ustedes tienen que formalizarlo y trabajar con aspectos formales y además deben hacerlo con estilo. Es decir, de forma y fondo, que sea de calidad y que sea prolijo. Al inicio, ustedes se recordarán la primera semana que había que escoger un tema. Había que escoger un tema. Pueden seguirlo puliendo, pueden seguirlo trabajando para que de ahí en adelante ustedes vean si al tomar forma, este puede ser apto para su trabajo de titulación. Sin embargo, el tema debe ser de interés. Ustedes deben tener una actitud dinámica para poder cooperar en el desarrollo del mismo. Van a hacer reflexiones sobre los diferentes hallazgos o problemáticas a solucionar y también aportarán con una actitud crítica en donde le van a dar el acabado final del documento. Yo necesito en este aspecto identificar un problema. Mi tema debe estar relacionado con identificar un problema. Es decir, es un caso que ya esté juzgado, es un caso que ustedes quieren hacerlo en X o Y institución. Lo deben definir, lo deben delimitar, plantear o a su vez lo pueden replantear. Entre esos aspectos, el tópico del tema debe ser familiar. ¿Sí? Es decir, si es del área donde ustedes trabajan, mucho mejor. ¿Cómo lo describo? Pues debo describirlo de acuerdo a una tabla conceptual descriptiva, es decir, una oración. Mi tema debe ser una oración que me debe indicar cómo es, qué características predomina, qué tienen los expertos, entre otras cosas, ¿no? Debo también fundamentar mi documento con la teoría, es decir, el estado del arte, donde yo voy a tener teoría general, y esta va a salir de las palabras claves, teoría sustantiva, también de las palabras claves, y de referentes empíricos. ¿Qué significa de referentes empíricos? Que tengo también que investigar si existen otros autores que hayan desarrollado trabajos similares al que nosotros estamos haciendo. En este sentido, previamente o posteriormente a definir el tema, yo tengo que identificar el problema que voy a solucionar. Ese problema no es la ausencia de algo. Un problema es la necesidad insatisfecha. Un problema es algo que esté ocasionando malestar. Es algo o una situación negativa del estado actual que debe tener solución, que debe ser medible, que debe ser evidenciable. Es decir, tengo que saber cuál es la necesidad que me motiva la investigación. Y también debo darme cuenta que debe tener solución. Saber sus puntos esenciales.
Es decir, información que me sustente o me fundamente el problema. Voy y debo identificar las variables, además los informantes clave, los involucrados, cómo están relacionados entre ellas, es decir, lo hago a través de una relación causa-efecto. Y finalmente, pues, debo ver las diferentes alternativas de las posibles soluciones que éste deba tener. Entonces, lo que ustedes hicieron al inicio, hoy en día tienen ya algo avanzado, algo armado, tienen una aproximación. Si vemos la evolución que han tenido, van por buen camino. No digo que está excelente, hay que mejorar, pero lo importante es que ya dieron, como lo decíamos al inicio, los primeros pasos. Una de las primeras cosas, antes de empezar a desarrollar, ya tengo buscado mi problema, tengo buscado mi tema, entonces tengo que empezar a ver la bibliografía. Tengo que buscar la bibliografía, tengo que seleccionarla. Normalmente se recomienda que sean bibliografía de los últimos 10 años, que sean de libros, que sean de páginas web oficiales, o que estas sean de paper o de publicaciones científicas, porque son informaciones que me dan el aval, para poder yo indicar que mi trabajo está siendo consultado, está siendo revisado de información ya validada, de información que está dentro del contexto científico a nivel universal. También les pedí yo que escriban el título en extensión corta y extensión larga. El título debe ser corto, debe ser breve. Sin embargo, no hay una receta, no hay una normativa que indique que el título debe tener 5, 10, 50, 80, 100, 200 palabras. Pero si me están pidiendo que el título debe ser corto, debe ser breve, entonces debo entender. Por ejemplo, la materia se llama lectura y escritura de textos académicos. Prácticamente tenemos 6 palabritas, lectura y escritura de textos académicos. Si vemos otra asignatura, metodología de la investigación, gestión de proyectos, base de datos, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces el título debe ser corto. ¿Sí? Dice que debe ser claro y preciso. ¿Sí? Me debe identificar las variables de la técnica que yo voy a utilizar dentro de la parte tecnológica. Dice que, aparte de tener claridad, debe expresar las ideas del título. Bien. Debe ser original y además que me permita de antemano que este sea factible, de que cuando lo estoy proponiendo llame la atención, llame el interés de la audiencia. El título me representa lo que quiero hacer en el trabajo de investigación o trabajo de titulación. Me permite comunicar o clasificar o delimitar lo que se quiere realizar. Bien. Yo no puedo juzgar un trabajo a partir del título, ¿sí? Sino a partir del informe final. El título me puede dar una idea, o a veces decimos, me embarqué, pedí tal comida en el restaurante, pensé que era sustancioso y bueno, pero resultó poquito y malo, por ejemplo. Llama la atención el título, pero el contenido es malo. El título, como dice aquí, de acuerdo a esta autora, Balestrini, dice que debe ser preciso, exacto, ¿sí? En el contenido. Tiene que reflejar el ámbito del tema a investigar. Tiene que identificar el ámbito del tema a investigar.
Les decía que disculpen, tenía una llamada, era urgente. Bien. Entonces les indicaba que el título debe ser preciso, debe reflejar el contenido y además me debe abarcar el tema de que yo estoy trabajando. Bien. En resumen, un título es una presentación simplificada, es un texto simplificado. Bien. Sin embargo, hay muchos que consideran, reitero, no hay una norma, no hay una receta que diga esto debe ser así, pero sí le estamos dando la pauta de claridad, de brevedad, simplificado. Y dice que debe presentarse lo que se quiere solucionar, debe estar relacionado con el objetivo, debe ser preciso, breve, que ya lo hemos indicado, y además debe redactarse de tal manera que yo ponga un lenguaje técnico que cualquiera lo pueda entender. Bien. Ante esto también les comparto que hay muchas formas de poder utilizar los títulos. Realmente yo casi con estos autores no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Igual no se puede decir a alguien no intervenga, no se puede decir a alguien no estoy de acuerdo, no se puede decirle a alguien no es así de esa forma. Más sin embargo, es importante también leerla y aprender algo más. Una de las primeras opciones es que el título debe tener 5 elementos básicos. Entre eso debe tener un propósito, variables, unidad de estudio, lugar y tiempo. Observan aquí está un título de un proyecto y está bastante largo. En este caso, con la presentación vemos que tiene 3 líneas, tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 palabras aproximadamente. No está muy extenso, pero podría ser muy extenso. Yo le pondría simplemente hábitos alimenticios en gestantes primigestas. Hasta allí le pondría hábitos alimenticios en gestantes primigestas. ¿Dónde pongo el término análisis? ¿Dónde pongo en qué zona y en qué año? Lo pongo en el resumen ejecutivo. Reitero, es mi apreciación, pero sin embargo, esta es una opción que da uno de los autores. Y ahí está identificado. El propósito es el análisis, las variables son los hábitos alimenticios, el estudio son las gestantes primigestas, el lugar en las zonas rurales de Arequipa en el año 2010. Entonces, esa es una opción. Otra opción de otros autores que dicen que los títulos deben tener una palabra que me determine acción, un término de objeto, un término de necesidad y un término de referencia. En este caso, menciona 4 aspectos básicos. Y aquí tenemos un ejemplo. Diseño de metodología para estimar tasa de desempeño de la producción de acero de X52 utilizando algoritmos PIC basado en lógica difusa. Sí, es verdad que hay términos interesantes, ¿no? Lógica difusa, algoritmos PIC, que tiene que ver bastante con informática. Me está hablando de acero X52, entre otras cosas, ¿no? Y metodología. Entonces, yo quiero hacer algo, cómo se debe hacer las estimaciones de desempeño en la línea de producción utilizando X o Y herramientas. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 palabras. Aquí abajo tenemos otro ejemplo. Categorizar los principales problemas en las organizaciones y en la gestión de las personas identificados desde la Dirección de Proyectos de Implantación de TIC en Uruguay y precisar las mejores prácticas utilizadas. Tengo 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 26, 29, 32 palabras. Entonces, sigue siendo extenso, pero hay que saber entender las palabras clave o analizarlas. Hay otros que en cambio dicen que el título debe tener una variable independiente y una variable dependiente, es decir, escribir su causa y el efecto del problema. Pues ahí tenemos un enlace en donde podemos ver algunos otros ejemplos de cómo escribir un título. Luego tengo que ver que mi proyecto sea viable, es decir, de cuántas maneras, suponiendo aquí este dibujito, el señor observa que su solución para llegar a encontrar su requerimiento tiene 6 formas y él está con esa duda, ¿cuál escojo? Pues eso significa las 6 formas es las vías de solución, cuántas maneras de solución.
Entonces, esto es parte de la viabilidad del proyecto que debe ser un análisis y debe ser detallado. Entonces, una vez que yo de esas 6, suponiendo, escogí la 4, digo que la 4 es la solución mejor, entonces ya la determino en función técnica, en función operativa y entre otras cosas, y digo, bueno, ahora voy a ver qué tan factible es esa solución que yo escogí. ¿Qué tan factible es la solución que escogí? Entonces, partimos de la idea preliminar, con mi tema, con mi problema identificado, empiezo a ver mis conocimientos, los conceptos, la complejidad, tengo que hacer un reconocimiento de la institución en cuanto a infraestructura, tengo que ver si el presupuesto que se genera es alto o si es bajo, incluso cómo puedo financiarlo. De esta forma, yo puedo establecer que mi proyecto debe estar o debe ser factible en función técnico, operativa, desde el punto de vista legal, económico y financiero. Nosotros tenemos aquí en esta parte mi fase de diseño y en esta parte mi fase de desarrollo. Es decir, yo tengo que empezar dentro de la fase de inversión y la fase de generación de ideas, yo tengo que interactuar y ver que esta sea coherente, que esta tenga lógica. Entonces, desde ese punto de vista, yo necesito que se esté estableciendo ciertas situaciones para poder determinar la viabilidad, o mejor dicho, la factibilidad de esa solución viable. También tengo que empezar a planificar, a organizar antes de empezar a desarrollar. Miren, estoy diciendo, como que dice, planificando. Ya planifiqué mi identificación del problema, ya planifiqué cómo voy a hacer mi tema, mi título, y entonces tengo que organizar cómo voy a desarrollar las actividades. Y se las en función de las 5W y 2H para la planificación, es decir, what, who, where, when, how, why, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál será el responsable? ¿Dónde se lo va a realizar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿O por qué? Bien, respecto al cronograma, o mejor dicho, el proyecto necesita tener un cronograma, un calendario. ¿Cuándo voy a realizar tales cosas? Ahí tenemos estas tachuelitas. Esas tachuelitas son hitos. ¿Qué significan hitos? Son entregables. ¿Qué productos o subproductos voy a obtener de mi trabajo? Lógicamente, no debo dejar escapar ninguna de las actividades. Deben estar todas, absolutamente todas. Inclusive, tengo que verificar que todos mis recursos o requerimientos estén planteados. Es decir, no tengo que olvidarme que me falte nada. Y eso lo tengo que incluir en el presupuesto. Si me olvidé de una actividad, significa que algo se me quedó fuera del presupuesto. ¿Qué puede pasar al final? Que el cronograma se extienda al igual que el presupuesto, es decir, se incremente, no necesariamente que tenga sobrecosto, pero sí se me incrementó el tiempo y se me incrementó el presupuesto, porque el diseño no lo hice correctamente. Me refiero, el diseño no se consideró todas las actividades ni todos los recursos. ¿Cuál es la cantidad de personas que necesito también para realizar las tareas? A medida que voy desarrollando, yo necesito a alguien que me vaya revisando. Generalmente ese alguien es el profesor, es el tutor. Ese alguien debe irle validando la información, porque nosotros creeríamos que vamos haciendo las cosas bien, pero es importante que una tercera persona sea la que revise la información y sea la que diga, ¿vas bien o no vas bien? Entonces, él en algún momento me va a decir que está correcto o simplemente no está correcto. Hay que retroalimentar, hay que hacer mejoras. Hay cosas importantes que a veces las dejamos de lado. Yo les he llamado TIC. ¿Sí? Entre ellos, de esos TIC, yo tengo que recordarme lo que veía en la escuela, lo que veía en el colegio. Me enseñaron las letras, me enseñaron a hacer frases, me enseñaron a poner una palabra, a escribir mi nombre. Luego me enseñaron a hacer una oración gramatical. Verbo, sustantivo, artículo, adjetivo, adverbio, pronombre, entre otras cosas. Entonces,
esos tips me van a servir para poder describir, para poder desarrollar el documento o el texto que compete o que parte del trabajo. Pero además también, cuando yo hago las consultas, o antes de hacer la consulta también tengo que aplicar las normas APAS. ¿Por qué antes de hacer la consulta? Porque yo necesito que mi trabajo esté configurado, los márgenes, estén configurados los títulos, estén configurados el número de página, con qué interlineado voy a trabajar, etcétera, etcétera. Y lógicamente ya en el desarrollo, si consulto de algún lugar, ya eso lo vimos, tengo que hacer las citas de los autores y referirlos luego en la bibliografía o referencia bibliográfica. Entonces, estamos aclarando el paso a paso de lo que alguna de estas cosas ya la hemos visto y la estamos repasando porque ya estamos llegando al final. Bien. También necesito de apoyo ciertas herramientas tecnológicas. No sé si ustedes habrán utilizado alguna de ellas, pero las que sí estoy seguro que las han utilizado es los utilitarios del Office, específicamente Word, Excel y PowerPoint. Bien. Las otras herramientas también son importantes, son válidas. El Stiletto me ayuda a mejorar mi redacción, me ayuda a ver si hay incoherencia, me ayuda a ver si hay repeticiones de palabra. El Zotero y el Mendeley son bases de datos que me permiten ir almacenando mi información para tenerlas a la mano. Y también tengo un editor de látex que aparte de hacer las funciones de Zotero, me permite, es una plataforma que me permite realizar la escritura de manera funcional, algo programado. Pues bien, ya con estos pasos, entonces ustedes tienen que empezar a tomar la decisión de atreverse o no atreverse a desarrollar su trabajo académico. Se mejoran las habilidades de escritura primero haciendo. Todo lo que se hace se aprende. Si no lo hago, no lo aprendo. Y adicionalmente dice que hay buenas noticias, claro. Porque aquí tengo, esto está en los cursos que también están en la biblioteca, este enlace de búsqueda de Google, este tipo de biblioteca de recursos de Autor ID, o simplemente a través de Coursera, ¿no? Coursera brinda cursos, hay unos que son gratuitos y hay otros que cobran por el diploma, ¿verdad? Entonces, ya está en sus manos que ustedes tengan que tomar decisiones si lo hacen o no lo hacen, si la calidad de su trabajo refleja lo que verdaderamente ustedes están compilando o están realizando sobre lo que se requiere realizar. Pues aquí tenemos algunos memes, ¿verdad? Algunos memes que he tratado de que sean acordes a la asignatura. ¿Sí? Algunos están rogando, Diosito, ayúdanos para aprobar la asignatura, estoy elaborando, terminando mis trabajos, mis informes, que me faltan 3, mi proyecto debe accionarse, ya tengo la estructura de mi trabajo y tengo una secuencia lógica, está en orden, o como dice el gatito, según mi investigación, no hay muchos memes de gatos guerreros, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones y algunas otras más que ustedes han de tener, han de haber compartido, es lo que realmente sucede, es que se nos torna un martirio, se nos torna una situación de calamidad. Reitero nuevamente, ustedes están en modo estudio. En modo estudio no vamos a encontrar esto. Pero cuando ya sean profesionales van a estar en modo profesional, modo trabajador. Ahí los memes ya no le pondrán proyecto de investigación, sino, qué sé yo, el proyecto de desarrollo de la empresa Mardex, el proyecto de mantenimiento de la empresa Sigma, entre otras cosas, que en vez de que le estén dando capacitación sobre metodología, les estén dando capacitación sobre mejora continua, les estén dando capacitación sobre plataformas tecnológicas, entre otras cosas, ¿no? Y ya no digan debo pasar, ahora digan debo terminar el trabajo que mi jefe me ordenó. ¿Sí? Y vamos a tener así, va a haber gente que nos esté observando lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? O habrá situaciones como lo dice Temer, o sea, tienen que ser específicos y concretos. ¿Sí? Y vamos a tener esa cara de tristeza o de llanto porque realmente en el plano profesional ya el profesor no los va a reprobar. Le puede cortar el puesto de trabajo o le puede decir, tómelo, déjelo. Y si no está conforme a ese acuerdo, dé un paso al costado. Es lo que nos va a decir nuestro jefe. Y son instancias que vamos viviendo, ¿no? Bien.
Ya habíamos hablado de la estructura del documento, que debe tener paginaciones, que debe utilizar el salto de páginas, debo saber las secciones, entre otras cosas. Es decir, mi estructura debe ser prolija. ¿Qué significa prolijidad? Prolijidad significa que debe ser de calidad, que debe ser excelente, que no debe tener fallos, que no debe tener incoherencias entre el número de páginas del texto o del tema, y me voy a la página y no la encuentro allí. Debe coincidir todo. Que por ahí hice una cita del autor 1 y ese autor 1 debe estar puesto en la bibliografía, en la referencia bibliográfica, entre otras cosas. No debe tener faltas ortográficas, en fin. El informe final, ya sea de cualquier forma que usted lo haga, publicaciones, póster, ponencias, trabajo de titulación, trabajo de las asignaturas, etc., dice que debe como tener importancia es que ya después de que lo desarrollan, la redacción debe ser en pasado. ¿Sí? El informe me permitirá comunicar, me permitirá informar sobre los resultados de mi trabajo. Este formato, esta estructura, se la considera una herramienta que hace facilitar de cómo yo pongo o presento mi información. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que yo debo que poner? Los logros. ¿Qué logré con una investigación en función de la C4? Es decir, calidad de los hallazgos, cantidad de los hallazgos, costos y tiempos de demora. ¿Sí? Los productos de los logros no son más que los objetivos alcanzados. ¿Cuáles son los hallazgos identificados? Entre otras cosas. Y prácticamente nosotros podemos establecer que mi estructura, yo aquí tengo un ejemplo de un artículo científico, normalmente tiene nueve apartados. El primer apartado es un título, dice que este debe ser atractivo, que este debe ser breve, que este debe ser específico. ¿Sí? Luego, dentro del mismo título, yo tengo, dice, cuáles son los autores. ¿Sí? Es decir, el 1 y el 2 prácticamente me conformarían la carátula, cuáles son los autores, filiación, correos electrónicos. Luego tengo el paso 3, yo necesito hacer un resumen, dependiendo del autor, puede ser en 100 palabras, puede ser en 60 palabras, en 200 o hasta máximo 300 palabras. Hay unos que utilizan 500, y también con palabras claves entre 3 y 5. Ahí dice 10, pero normalmente entre 3 y 5. Luego viene la introducción, ¿sí? Que más o menos me indica aquí. En la introducción yo tengo que identificar cuál es el problema, propósito, importancia y conocimiento del tema. Materiales y métodos utilizados para el desarrollo de la investigación, qué resultados como paso 6, los resultados, discusión, conclusiones, reconocimientos y referencia bibliográfica. Reitero, es una referencia de cómo está estructurado un documento o artículo científico. Para el caso nuestro, o para el caso de manera general, ¿sí? Las partes o estructuras del informe, ya algo lo puse en la parte anterior, de un informe final de investigación, pues tiene las páginas preliminares, que es la presentación, y en las que incluye el resumen. El cuerpo del trabajo prácticamente incluye hasta las recomendaciones, y el apartado final, que son las referencias y anexos. En la presentación ya les indicaba que era el título, autores y filiación. Queridos estudiantes, ahí tenemos, estoy presentándole ahora, de acuerdo a la presentación y a la estructura, ¿sí? Dice la presentación, título, autores y apartados. Tenemos el título, tenemos los autores y tenemos la afiliación, ¿verdad? Es decir, a qué universidades pertenecen. Entonces, cumple, aquí de uno de mis trabajos, le he hecho una captura de pantalla para que se den cuenta. Y también cómo se la cita en norma APA de acuerdo a la 6ª edición. Bien. En la descripción de los apartados que debe tener, qué es lo que requiere el autor, la visión resumida y simplificada de la investigación, los párrafos estructurados, etc. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos el resumen, miren, tenemos el resumen de este proyecto, observen que está prácticamente un solo párrafo y también están las palabras.
Luego se tiene la introducción. Aquí tenemos a lo que me dice el apartado. Tengo la introducción. Aquí también está la introducción. Dice que luego se tiene el objetivos y desarrollo. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí lo tenemos. El desarrollo, lo que pide el documento. Y así sucesivamente se está estableciendo parte del contenido. Los resultados, limitaciones, también tenemos los resultados. Miren, vemos resultados cuantitativos, vemos resultados cualitativos, entre otras cosas. Esos resultados deben discutirse. Pues aquí está la discusión, de acuerdo con errores detectados, el proyecto, los posibles fallos, es decir, se arma una especie casi de que parámetros previos a las conclusiones. Hasta que llegamos a las conclusiones, entonces aquí ustedes podrán observar que estamos llegando o estamos siendo parte, exponiendo de lo que contiene una estructura y un documento. Finalmente, las recomendaciones, pues esto es opcional, así mismo como es opcional la parte de los agradecimientos que se suele poner en los trabajos científicos. Y luego vienen las referencias y anexos, y aquí tenemos la referencia, y observen con las normas APA, de acuerdo al utilitario, pues se le van poniendo en forma alfabética. Y de esa manera no olvidarse que hay que explicar, actualmente está vigente la norma APA séptima edición. Pues al final, ya les dije, están en este momento su cerebro en modo investigación, está su cerebro en modo lectura y escritura, en modo estudio en enfermedad general, ¿no? Y normalmente, pues, esto sucede como este dibujito, ¿no? Digo, quiero hacer un caballo, voy a construir un caballo, miren la introducción, qué bonito, está todo bien. Cuando voy al marco teórico empiezo bien y a la mitad ya empiezo a distorsionar. Voy a la discusión y ya, miren, ya se me torna, inclusive con las conclusiones, una especie de caricatura. Ya le empecé a perder el afinamiento de lo que quería buscar. Queridos alumnos, es lo que teníamos para compartir el día de hoy. Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, pueden hacerlo, lo vamos ocultando, pueden ir hacerlo a través del chat o lo pueden poner a través de algún mensaje de texto o de voz, perdón. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Bueno, de la revisión no se preocupen, tranquilo, que hay bastante trabajo. Nosotros también tenemos bastante trabajo y lo importante es que hayan cumplido con la entrega de los trabajos, Alejandro. ¿Alguien más? Michael, Belén, gracias. Bien. Si no hay ninguna pregunta, de mi lado se les agradece. Que tengan un lindo día y Dios mediante nos vemos la próxima semana. También va a ser una clase muy importante porque ahí les voy a enseñar en cambio cómo tienen que preparar sus diapositivas. Reitero, tienen esta clase y la clase de la siguiente semana ya la tienen subida a la plataforma, revísenla para que puedan hacer un mejor trabajo, en este caso de las presentaciones de PowerPoint. Entonces, si alguien tiene alguna duda, también lo podríamos atender a través de las tutorías. Bien. Que tengan un lindo día y hasta pronto. Cuídense.